Estamos, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Daros la bienvenida a los que sois de fuera a nuestra Casa de la Cultura, a los que sois habituales de ella, pues encantado, como siempre, de veros por aquí. Hoy creo que es un momento especial en lo que nos referimos al Camino de Santiago, al que poco a poco está dejando de ser ese desconocido de los caminantes, de la cultura, de la tradición de nuestros pueblos, de nuestra comarca, en ese, creo que, trabajo incansable que se está realizando desde distintas asociaciones y, por supuesto, también desde las administraciones públicas, o al menos yo puedo hablar con orgullo de los pasito a pasito que estamos dando en las cabezas, precisamente muy de la mano con la asociación que viene directamente de Utrera, pero que nosotros, pues, en este tiempo, en estos meses que llevamos trabajando con ellos, pues la sentimos también ya, o sentimos ya muy de las cabezas, y estamos muy contentos y muy contentas de que hayáis elegido las cabezas para precisamente esta mesa redonda, ¿no? El poder hoy escuchar las voces de 4 mujeres, de esa experiencia, de lo que significa y de lo que trasciende mucho más allá el Camino de Santiago, pues creo que es importante y que va a ser muy bonito. En ese ritmo de caminar que estamos intentando llevar, pues bueno, hace poco estábamos precisamente en Utrera, si no recuerdo mal, y os anuncié en Petit Comité que en las cabezas habíamos solicitado una subvención a Diputación de Sevilla para algo que creemos que falta en la comarca en lo que refiere al Camino de Santiago. Y hoy sí os puedo anunciar que hace un par de días nos comunicaban que Diputación de Sevilla, en una subvención de concurrencia competitiva, pues hemos obtenido, de manera al menos con resolución provisional, pero tiene que cambiar mucho la cosa para que no sea así, $500.000 de euros para construir o terminar un edificio que acabará siendo un albergue de peregrinos con unas 50 o 60 habitaciones para hospedaje. Así que, como decía, es una muestra de ese caminar que estamos haciendo juntos, de esa implicación y sobre todo de esa importancia que creemos firmemente que tiene el Camino de Santiago, porque son muchísimos y muchísimas las peregrinas que pasan por nuestros pueblos, aunque creamos que no, están ahí. Yo creo que casi todos los días vemos a alguien que camina por nuestro pueblo y que, bueno, pues le sumamos ahora algo más, que es que puedan quedarse también aquí en las cabezas a pernoctar, tanto peregrinos del Camino de Santiago como, por supuesto, turistas o cualquiera que necesite hospedarse en ese albergue, que será un albergue municipal. Así que, de nuevo, daros las gracias por confiar en las cabezas y seguir tendiendo la mano para seguir precisamente caminando juntos en la divulgación del Camino de Santiago en nuestra comarca. Muchas gracias y, por supuesto, a las 4 ponentes. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Antes que nada, agradeceros vuestra asistencia a este acto, que pensamos que en las cabezas era necesario, más que nada por lo que ha dicho Pepe, que nos llevamos muy bien, raro con los políticos, pero nos llevamos bien. Y entonces, pues hay varios proyectos de trabajo. Uno de ellos es el albergue, otro es un hito de un monolito de los mismos que hay en Galicia, donde irán los kilómetros que hay desde Las Cabezas hasta Santiago de Compostela. Va a ser un trabajo de 2 o 3 años, porque hay que pedir muchas autorizaciones, no solo al ayuntamiento, que ya tenemos los permisos de ellos, pero sí hay otras instancias que son las que nos tienen que dar, por ejemplo, la Xunta de Galicia. Pues dicho esto, agradecer a Pepe Solano Caballero, alcalde de Las Cabezas, también sobre todo a Carmelo Muñoz Adame, que es el gran partícipe de que nosotros estemos aquí y de muchos de los trabajos que llevamos aquí en Las Cabezas. También a Noemí Marchena Moreno, delegada de Igualdad de aquí del Ayuntamiento. Luego a Silvestre, que lo tenemos ahí, Silvestre Castel,
TASCON, que es de los servicios operativos, ahora sí voy a decir todos tus títulos, servicios operativos, fiesta, sostenibilidad y medio ambiente del Cuervo de Sevilla. También, por supuesto, a Magdalena Tejero Ramos y a Manuela Debe, que vienen en representación del Grupo de Desarrollo de Adelquivir. Y, por supuesto, a todos vosotros por la asistencia. Aparte de lo que ha dicho Pepe del tema del camino, estamos trabajando, nosotros nos encargamos de la señalización, mantenimiento y adecuación del Camino de Santiago desde Cádiz hasta Sevilla, compartido con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Cádiz, que reside en el puerto de Santa María. Con una vez que nosotros nos fundamos, pues prácticamente, aunque hacemos trabajo conjunto, nos dividimos desde el Cuervo hasta Sevilla y ellos desde Cádiz hasta el Cuervo. Y es nuestra principal misión, ¿no? De señalización, sostenibilidad, mantenimiento. ¿Para qué? Para que el peregrino que salga desde Cádiz, que va a llegar a Santiago, que son 1.200 kilómetros, que no son pocos, no se pierda en ningún momento, ¿eh? La semana pasada, hace 2 semanas, estuvimos marcando y poniendo señales nuevas entre Utrera y Alcalá de Guadaira. El día 15 de noviembre nos vamos a ir a señalizar la zona de Trajano y así pues vamos a coger todo esto. Y bueno, yo no me quiero extender porque no soy político, lo siento, Pepe. Y las palabras las tienen ellas, por supuesto. Ya Encarni hará la presentación de todas las ponentes, pero sí que quiero presentar a Encarnación Ojeda Martínez, que es vicepresidenta de la asociación y la que va a moderar la charla que vamos a tener o la mesa redonda que vamos a tener ahora mismo. Creo que está esta mesa en muy buenas manos, al igual que las 4 ponentes, porque la verdad yo creo que vaya a disfrutar. Así que muchas gracias a todos. Bueno, nos sumamos a todos los agradecimientos y esta acogida tan cálida y empezamos nosotras directamente. Esta tarde vamos a compartir un momento de conversación en el que vamos a hablar de peregrinas del siglo XXI. Mujeres modernas porque en el siglo XXI se considera una mujer moderna, una mujer ajetreada, pero que precisamente desde ese planteamiento se para y piensa que puede hacer otra cosa y se plantea hacer algo que es bastante antiguo y bastante humano, como caminar. Las experiencias que vaya a escuchar no son de un caminar de desplazarse de un lado a otro sin más. Son caminar desde una perspectiva, yo diría que como la que los antiguos filósofos griegos inducían a sus discípulos a que hicieran a esos viajes en los que, más que la búsqueda del destino final, lo que se proponía era un aprendizaje a lo largo del camino. Un aprendizaje que se llegaba precisamente por esos momentos que una persona cuando está en un camino está en silencio, está en contacto con la naturaleza, puede contemplarla, puede cuando llega a algún lugar contactar con otros. Desde esa mirada surge la primera idea de camino como tal, ¿no? De peregrinar. Desde esa idea pagana, porque es una idea pagana, que es espiritual pero se considera no religiosa, surge
aparece el camino de Santiago a partir de la unión de la Vía Láctea con el camino de Fisterra. Y ahí, en la Edad Media, aparece la espiritualidad cristiana y el camino de Santiago, que es un camino completamente basado en la idea cristiana, porque en la Edad Medieval es todo cristiano, ¿no? Entonces ahí hay un arquetipo que principalmente es masculino, porque la mujer en ese momento pues tenía no tenía mucha referencia, no tenía mucho valor. Y ese arquetipo masculino tiene mucha simbología. Sabéis que el hombre, el peregrino, aparece con una barba que simboliza la madurez, con un sombrero que tiene una venera que tiene la concha, la vieira, que es un símbolo completamente ancestral, incluso se puede remitir a la mitología de Venus. El bordón para apoyarse, tiene también lo que es la calabaza para beber, para saciar su sed, que no es solamente su sed física, sino también la sed espiritual. Y toda esta parte de masculinidad hace que se integre de alguna manera en el mundo, en la Edad Media, y la parte femenina pues se queda como un poco en segunda instancia. Hay un estudio, una investigación de la Junta de Galicia de 2004, de Marta González, una historiadora, que estudia a la mujer en la Edad Media en el Camino de Santiago. Y fijaros que todo lo que aparece en ese estudio está relacionado con mujeres que son cocineras, que son cuidadoras, que son hospitaleras. Y solamente hay peregrinas que son reinas, que son la alta aristocracia y alguna que otra santa. Entonces tenemos que llegar al siglo XX, que hay alguna peregrina ya que sí se queda relatada, que hay bibliografía y hay relatos de ella en 1925, de una estadounidense, y luego a partir de ahí ya entramos en el siglo XXI, que ya sí empieza el peregrinar de las mujeres realmente como protagonistas propias del camino, ¿no? Con algo que decir, con una mirada, con una visión realmente religiosa o no, o espiritual o no, como el ejemplo tan famoso que fue de la atleta griega que no hizo ni el camino andando, lo hizo corriendo, y fueron 1.200 kilómetros de una experiencia de una mujer que se comprometió a hacer ese reto. Entonces, desde esta perspectiva, la asociación se planteó, la Junta se planteó el tema de ver la visión de estas mujeres, de las mujeres del siglo XXI, de las peregrinas de derecho, y que puedan escucharse sus voces. Y por eso hemos llevado a cabo esta mesa desde esa idea, y vamos a empezar a escucharla, que es para lo que hemos venido después de esta pequeña introducción que os he hecho. Así que lo primero, vamos a escuchar a Bea, que es la más joven. Ella estudia enfermería y, como veis, es guapísima, es muy madura, es encantadora, diría 1000 cosas porque además es mi sobrina. Pero bueno, ya lo vais a comprobar vosotros mismos, que no es solamente lo que yo estoy diciendo, ahora lo vais a ver, que ella es muy linda. Y bueno, nos va a contar ella su experiencia.
Y nada más, empieza, Bea. Pues nada, muchas gracias. Yo, como ha dicho mi tía, me llamo Beatriz, tengo 19 años y estoy en segundo de carrera de enfermería. Yo, en cuanto al Camino de Santiago, tengo 3 experiencias distintas porque he hecho 3 caminos distintos. El primero fue el Camino francés. Lo hice en el año 2018, yo tenía 12 años. Se lo hice con mi familia, con mi padre, con mi madre y con mi hermano, que él entonces tenía 14 años. Y ese camino pues era la primera vez para nosotros 3, pero excepto para mi padre, que él ya sí lo había hecho muchas más veces, andando, en bici. Entonces fue un camino un poco más adaptado pues a nuestra edad y a nuestra experiencia y a nuestra forma física. Por lo que ese camino pues lo empezamos a preparárnoslo 3 meses antes, lo empezamos en abril. Y la verdad que hicimos todo tipo de rutas. Fuimos, al principio empezamos sin mochila, ya luego empezamos a hacerlo con mochila, que metíamos ropa para el tema del peso. Y además también eso, fuimos a la Sierra de Málaga, a la Sierra de Huelva, la ruta del Río Mazaceite también la hicimos varias veces. Íbamos los domingos a los molares a desayunar. Y la verdad que nos lo preparamos muchísimo ese camino para que fuera una experiencia, un paseo y no nos costase nada. Y la verdad que fue así, nos lo pasamos súper bien, fue súper divertido. Además que yo me acuerdo, estaba con mi hermano cantando, bailando por la ruta, por la montaña, y la verdad que fue muy guay. Es verdad que ese camino es un poco más raro para quien se lo cuente porque lo hicimos desde Astorga hasta Villafranca del Bierzo y no llegamos a Santiago. Pero bueno, yo creo que esa fue la manera que tuvo mi padre de introducirnos en lo que es el mundo del Camino de Santiago y fue la mejor. Porque como he dicho, pues ya hicimos 2 caminos más. El siguiente fue en 2022, que yo ya tenía 16 años. Ese fue el camino del el portugués. Ese fue un poquito ya más tradicional porque lo empezamos en Valencia, que es una ciudad al norte de Portugal, y sí que llegamos a Santiago, que eso sí fue petición mía porque me hacía ilusión poder llegar a Santiago, donde llegan todos los peregrinos y conocer la catedral, y entonces llegamos hasta allí. Ese fue un poquito un camino más duro que el anterior porque además de que eran etapas más largas y de dificultad, también era más pesado, pero también es que nos tocó una ola de calor allí en el norte. Entonces fue un poquito más difícil. Yo me acuerdo que el último día que quisimos llegar, cuando teníamos que llegar a Santiago, nos levantamos a las 6 de la mañana y nos llevamos allí hasta las 3 de la tarde a Santiago, que hacía una calor terrible. Pero bueno, yo creo que mereció la pena porque llegar allí a aquella plaza tan llenísima de peregrinos y de gente y ver atrás todo lo que habíamos conseguido y todo lo que habíamos hecho, la verdad que mereció la pena mucho y fue una experiencia súper bonita. Y ya el último camino, que yo, la verdad es que fue mi camino favorito, fue en el año 2023, hace un par de años. Y ese camino inicialmente lo iba a hacer mi padre solo. Pero yo lo veía planificarlo solo y me lo imaginaba por el norte andando él solo y me daba mucha pena. Y digo, bueno, pues papá, yo me voy a ir contigo, que yo no te quiero dejar solo y lo hacemos los dos. Y la verdad es que me encalomé un poquito en su viaje, pero bueno, de un momento a otro nos sacamos el billete de avión a Bilbao y ahí empezó el Camino del Norte, que lo hicimos desde Bilbao hasta Santander, tampoco llegamos a Santiago. Y ese camino yo lo tengo en mi corazón, ese me encantó. Además que al final fue una experiencia súper bonita haberlo compartido solo con mi padre. Y la verdad que sí, que nos lo pasamos súper bien, muchísimas risas. Además que fue un camino muy diferente a los otros porque lo hicimos completamente improvisado. No teníamos las rutas que íbamos a hacer, no sabíamos dónde íbamos a dormir al día siguiente, ni cuántos kilómetros íbamos a hacer. Pero bueno, al final los planes improvisados son los que mejor salen. Y la verdad que sí, que salió genial, me lo pasé súper bien y la verdad que nada, esta es un poco la experiencia que tengo yo del Camino de Santiago. Sí. Bueno, pues nuestra segunda invitada que va a contar su experiencia, su testimonio, es Ignacia. Ella se considera emprendedora nata y bueno, regenta junto con su hermana un centro integral de bienestar y de peluquería en Rota. Y bueno, ella me ha transmitido durante este tiempo que sus caminos están llenos de superación y de sanación. Ahora la escuchamos a ella. Hola, buenas tardes. Bueno, me llamo Ignacia, tengo 50 años, soy de Rota y yo he hecho como ella 3 caminos.
también he hecho una trilogía, además me la tatué también porque para mí es como súper importante, porque para mí el Camino de Santiago, los tres han sido importantes, pero cada uno es como completamente diferente, y si hace 10 caminos, cada uno va a ser completamente diferente porque son experiencias distintas, porque incluso tú no eres la misma persona cada vez que haces el camino. Entonces, al que le tengo muchísimo cariño es al primero, porque fue el primero, y entonces lo hice en el 2010. Yo decidí hacerlo sola porque quería hacer una extrospección de camino, quería hacer algo espiritual, porque el camino lo puedes vivir como tú quieras, pero yo lo quería vivir desde un encuentro conmigo misma. Y tuve la suerte de ir acompañada de gente, porque en las diferentes etapas te vas encontrando diferentes personas, y en mi caso, como iba sola, no tenía la necesidad de ir con nadie y iba con todo el mundo, porque te puedes encontrar a alguien, después no te lo vuelves a encontrar, son etapas distintas y todas llegan al albergue, te puedes encontrar a la misma persona, o a la mejor otra persona hace 30 kilómetros y entonces no te la vuelves a encontrar y al final te la encuentras en Santiago, en fin. Y ahí me acuerdo que conocí, una de las cosas que me llamó la atención es que te podías encontrar todo tipo de gente. Y me acuerdo que conocí al jefe de cirugías de Gregorio Marañón, que era un digestivo. Yo creía que era cura porque iba como súper preparado y organizado. Y también me encontré, y en el mismo camino que hicimos grupo, estaba también una chica que era enfermera, después me encontré con una parejita que eran más hippies, que ya se lo conté en casa en su momento, que me parecía súper divertido porque ellos se fumaban su porro antes de empezar el camino y siempre se perdían, evidentemente, porque es que eso no era manera de hacer camino, porque tú tienes que seguir la flecha y claro, ellos no seguían la flecha o se perdían la flecha, y cuando llegaban a las 7 de la noche, que eso es una barbaridad, llegar a esa hora al albergue porque no sabes dónde comer y qué hacer, para mí era súper divertido. Y tuve esa experiencia. Al final nos fuimos, cuando llegamos a Santiago, llegamos todos juntos y comimos en una marisquería, porque al final, como que aunque fuera sola, fue un camino muy compartido. El segundo camino lo hice en el 2017 y ya tenía la experiencia del primero, y entonces como que todavía necesitaba más introspección, y hice el primitivo. El primero fue el portugués, el segundo fue el primitivo. Y fue un camino mucho más duro porque eran más kilómetros, había montaña, y me acuerdo que yo quería soledad, y cuando llegué a una ruta de 30 kilómetros, llegué a un sitio que había como 50 camas y no había nadie, porque era de ciclistas el albergue. No había nadie y yo me quedé flipa. Y vamos, dormí sola en un sitio de 50 camas y fue como también muy potente. Y el tercer camino lo hice con alguien que estaba saliendo, y ese fue Santiago Finisterre. Quería hacer algo diferente, y me acuerdo que cuando empezamos el camino yo le dije a él, digo, mira, después de las experiencias que tengo, pues, si hacemos el camino, terminamos el camino juntos, nos vamos a llevar 20 años juntos, y si no terminamos el camino, pues seguramente que se quede aquí. Y efectivamente se quedó allí la relación, porque fue muy duro. El hecho de que tú tenías que seguir el paso después de haber estado haciendo 2 caminos, lo que me daba la gana, con quien quería, etcétera, entonces seguir el paso con alguien, pasas hambre, porque si no llegas al sitio te tienes que levantar temprano. Total, que yo creo que el santo ahí nos inspiró y nos dimos cuenta de que no éramos compatibles. Y además es uno de mis mejores amigos ahora, porque nos tenemos muchísimo cariño y, vamos, sigue mi vida, nos felicitamos cumpleaños, en fin, que fue algo también bonito, pero diferente. Muy, muy bien, Ignacia. Seguimos con María del Mar. Ella es miembro de la Asociación del Camino de Santiago de Sevilla y es maestra de primaria. Y bueno, ella es una persona muy introspectiva. Ahora vais a comprobar y muy reflexiva, y tiene una experiencia impresionante. Tiene el récord de todas las que estamos aquí haciendo camino, y creo que de los que estáis ahí sentados también. Ahora lo veréis. Bueno, y lo que queda, y lo que queda. Y lo que te queda por hacer más, ¿no? Muy bien.
Adelante. Buenas tardes a todos y a todos los presentes. Como bien ha dicho, soy María del Mar. Y ante todo yo me presento como una peregrina. Tengo 54 años de peregrinación por la vida. Nací hace 54 años, pero hasta el año 2000, que fue mi primera experiencia y mi primer contacto con el Camino de Santiago, no descubrí que somos, generalizando un poco, somos todos unos peregrinos por nuestra vida. El camino para mí es la vida. ¿Qué significa esto? Que en el año 2000, bueno, yo del Camino de Santiago, pues vagamente había escuchado, sinceramente. Sí he sido una persona creyente a lo largo de mi vida, cristiana, se puede decir, pero claro, en el 2000, ¿qué ocurre? Que tengo pareja, que es mi actual marido, mi esposo, está aquí presente también, Miguel Ángel, y siendo pareja, siendo novio, me propone hacer el Camino de Santiago. Y claro, ¿cuál fue mi sorpresa? Decir, ¿y eso qué es? ¿Cómo es eso? Que hay que caminar, hay que andar. Madre mía, yo, bueno, sí camino por Sevilla, cada Sevilla es planita, digo, pero si hay que subir cuesta, baja cuesta, no sé. Fue un poco un reto también personal, físico, ¿no? Y no me creía que iba a ser capaz de realizarlo. Pero al igual que Ignacia, fue una experiencia de ver un poco si la relación iba a mantenerse o no y cómo nos íbamos a ver, pues dos personas que la verdad que hacía casi un añito que nos conocíamos, porque yo lo conocí en el 99 y esto fue en el año 2000. Y bueno, pues la verdad que fue una experiencia para mí que me ha marcado. Desde entonces, digamos que mi vida tuvo un antes y un después. Y a raíz de ese primer camino, que no lo hice sola, lo hice acompañada con él, y de todo lo vivenciado en él, pues han surgido 20 caminos más. O sea, dijéramos que del 2000 para acá, estamos en el 2025, bueno, pues 20 años caminando. Ha habido años en los que por un motivo o por otro no ha podido ser, porque tanto mi marido como yo somos, vamos, profesor de la universidad, yo soy maestra de primaria, pero bueno, nuestras vacaciones son en verano y nos podemos permitir solamente el mes de agosto para caminar. Alguna vez hemos podido hacerlo a finales de julio, pero prácticamente siempre ha sido el mes de agosto. Y bueno, el verano tiene muchos condicionantes. Somos ahora mismo socios de la Asociación de la Vía de la Plata y lo que es la Vía de la Plata en verano, pues evidentemente, como que no. Entonces, nuestras alternativas siempre han sido pues el primero que hicimos, que fue desde Ponferrada a Santiago, en el 2000. Hemos hecho el camino portugués, tanto el interior como el de la costa. Hemos hecho el camino del norte, hemos hecho el camino aragonés, hemos hecho el camino primitivo desde Lugo, hemos hecho el camino... Tengo tanto que ya es una mezcla, es una mezcolanza la que se tiene. Hemos probado todo, dijéramos, no los hemos terminado todos porque siempre nos planteamos entre 10 y 12 días caminando, que es lo que nosotros hasta ahora todavía podemos más o menos sobrellevar, haciendo siempre una media de unos 20 kilómetros aproximadamente. Planificamos un poco eso, las rutas que vamos a hacer, pero vamos un poco siempre a la sorpresa. No nos ha gustado nunca de momento llevar la mochila que nos la lleven o planificar reservas. A raíz del COVID, pues bueno, parece como que ha habido un boom de hacer reservas en los diferentes albergues. Afortunadamente todavía hay albergues de asociaciones y de parroquias que son nada más que lleguen, no hay que hacer reserva previa, sino que acogida sobre la marcha, ¿no? Y eso es lo que nos gusta a nosotros, llegar un poco y sorprenderte, que el camino sea una sorpresa. Como experiencia vital, bueno, pues uno a lo largo de su vida representa muchos papeles, ¿no? Eres hermana, eres hija, eres esposa, eres amiga, eres compañera. Pero ya he dicho al principio que yo ante todo soy peregrina. Y el peregrinar, el día a día, para mí, igual que en el camino, es una experiencia vital que yo recomendaría a todos y a todas, sobre todo a todas también, porque para eso estamos aquí también, para fomentar que el hecho de que vayas sola no tiene que suponer ningún problema. No hay que cogerle miedo al camino por peregrinar sola, en la época que estábamos siendo mujeres, ¿no? Y bueno, si acaso después, si hay un debate o hay unas preguntas, pues podría yo responder muchas más preguntas. Y eso sí, deciros que yo, por lo menos, mi experiencia me llevó a descubrir que no camino sola. Que aunque voy con mi esposo, pero hay muchas personas, tanto
las que están aquí todavía con nosotros como las que ya no están, que me acompañan. Y es una experiencia que te ayuda a descubrir de qué manera esas personas están cerca de ti y en momentos difíciles que se te plantean, igual que la vida misma, durante el camino, esa manita y esa ayuda también la tienes. Y decir también que el camino también se puede hacer tuyo propio, personal, incluso en nombre de alguien. Esa es otra cosa que también no quería olvidar. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, y el último testimonio que no por ello el menos importante, es el de Ana, que lidera una empresa en El Cuervo, una empresa de servicios desde 2004. Y bueno, ella se plantea normalmente el camino como una desconexión activa, más bien, ¿no? Ahora nos contará ella. Adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por el recibimiento que hemos tenido. Mi nombre es Ana Algaba, como bien ha dicho la compañera. Bueno, pues tengo el título de empresaria, ¿no? Desde 2004. Me dedico a todo lo que es el tema de servicios, pero bueno, mi fuerte es el tema de limpieza. Bueno, pues nada, dicho esto, yo caminos he empezado y terminado, he hecho 4. El primero fue en 2016. A ver, no quiero que esto suene a como que el camino se puede aplicar para ciertas cosas, porque aquí la compañera que sí, una se dio cuenta de que no, la otra de que sí, yo me quedo en medio, yo fui precisamente y pasó lo mismo. Ella fue en el último camino, yo fui en el primero. Allí quedó esa relación y allí se quedó, ¿vale? Ahí creo que no tiene nada que ver el camino con lo que nosotros estamos hablando. Lo que pasa que, bueno, tenemos ciertas edades y ciertas vivencias. Por cierto, ¿tengo que decir la edad? No me importa, yo tengo 57 años. ¿Esto qué significa? Que mira, del montón de personas que habemos aquí, cualquier edad vale para emprender, hacer y caminar, simplemente hasta donde las fuerzas puedan ayudarnos y llegar, que todo lo que se pueda proponer se consigue. Y bueno, para muestra, aquí está, un botón, ¿no? Como se suele decir. Pues bueno, mi primer camino fue en 2016, como he dicho anteriormente. Yo estaba en mi casa normal, corriente, con mis niñas, yo soy madre, tengo 3 hijas. Y bueno, pues me llaman por teléfono y me dice, oye, mira que estoy haciendo el Camino de Santiago, vente, tal, cual. Y yo, madre mía, ¿y eso cómo es? ¿Eso cómo funciona? Yo no tenía ni idea. Yo lo oía, pues bueno, de televisión, de gente. Bueno, pues estamos hablando que en 2016 siempre se ha conocido el Camino de Santiago, pero no como se está conociendo en los últimos años, ¿no? Bueno, pues yo por eché hasta una mantita de rayas, ¿vale? Porque no sabía lo que yo me iba a encontrar allí, ¿no? Una mochila que aquello pesaba, creo que más que yo. Pues nada, yo empiezo a hacer el camino primitivo, o sea, el más light, ¿no? El más sencillo, que no lo es. Parece ser que es uno de los más difíciles que hay, pero yo desde mi desconociencia, pues allí que me fui. Me cojo un avión, llego a Oviedo, en Oviedo me pillo un taxi y empiezo en Pola de Allande. Ahí empieza mi camino, en Pola de Allande. Bueno, pues ahí ya empiezo a caminar y, como bien digo, no tenía conocimiento de a la hora de mover mochilas para un lado, mochilas para otro. Yo iba cargada con mochilas, insisto, mantitas de raya. O sea, yo iba cargada como una mula, cansadísima. El primer día me toca un puerto de montaña, que claro, cuando yo llego allí, y yo digo, Dios mío de mi alma, para esto he venido yo aquí. Aquello era horroroso, no, durísimo, durísimo. Yo siempre he hecho mucho deporte, pero no hasta esos niveles. Pero bueno, yo empecé a caminar, pasé el primer día muy agotada, muchas ampollas, es verdad, es duro y menos cuando no se va tan preparada. Hoy por hoy ya me lo hago sin problema ninguno, inclusive voy con chanclas, ningún problema, ¿no? Y bueno, como digo, empecé a caminar hasta que llegamos a Santiago 7 días después, ¿no? Cuando llegué a casa conté mi experiencia. Para mí fue algo, ya te digo, el primer día yo quería volverme, porque verme allí subiendo aquel puerto de montaña para mí fue horroroso, ¿no? Horroroso lo siguiente, pero me marcó muchísimo. Y bueno, cuando estamos en pandemia, pues cuanto yo escucho en televisión que nos dan ya libertad para poder cruzar de comunidad a comunidad, eso fue, pues no sé, sería 20 y tanto de julio, y yo tengo mi hija, la pequeña, que es la que vive conmigo, y le digo, oye, tú para tal fecha, ¿qué tienes que hacer? Porque bueno, estaban estudiando, ella también es profesora de deportiva, entonces te hacía lo que eran las clases online. Me dice, no, en esa fecha ya tenemos las vacaciones, ¿no? Digo, pues no haga planes que nos vamos. Y efectivamente, nos cogimos las dos, nos fuimos, y ahí sí que hice
el camino primitivo nuevamente, pero desde Lugo, porque era lo que yo conocía y no quería que tampoco la niña fuera un poquito a la aventura como me fui yo, ¿vale? Entonces yo iba un poquito más controlado todo eso porque ya conocía ese camino. Y efectivamente hicimos el camino, nos encontramos creo que a 3 personas en todo el tiempo, ¿vale? Pero en ningún momento, por supuesto, nos sentimos súper bien, súper cómoda. Hay una cosa que me gusta mucho de mi hija, para todos los que estáis aquí, que queréis hacerlo con vuestros hijos o con vuestros padres, os animo porque yo me quedo con una frase que me dijo mi hija, me dijo, qué suerte he tenido mamá de poderte conocer. Y yo le digo, pero niña, ¿que me conoce cómo? Y me dice, yo sé lo que me digo. Y lo entendí. Mira, me pongo el vello de punta, no, porque no pensamos que todos nos conocemos, pero realmente cuando tú estás una hora sobre otra hora hablando absolutamente de todo, llegaba un momento en que discutíamos, peleábamos, yo me iba para adelante, ella para atrás, esto era un disloque, pero bueno, lo típico de familia, ¿no? Pero esa frase me la dejó grabada, pero a fuego, ¿vale? Me dijo, qué suerte tengo de haberte conocido. Y eso, ahí está. Mi tercer viaje, yo tengo mi amiga del alma que está aquí, que más que mi amiga es mi hermana, que camina conmigo en todos los aspectos de mi vida. Y ella me decía, joder, amiga, yo no sé por qué estas cosas. Digo, tú que tienes que hacer para tal fecha. Yo lo mismo, yo improviso muy rápido. Digo, no hagas planes, compré los vuelos, nos vamos. Y efectivamente, ay, no sé si te voy a poder retrasar. Digo, vamos a disfrutarlo, vamos a vivir la experiencia, vamos a vivir el camino. No quiere decir con esto que tengamos que ir a pasarlo mal. Esto es para disfrutar y el disfrute se entiende que es para algo bueno y es una realidad. Obviamente, pues tiene sus conques, tiene sus cosillas, pues nada, es como yo le decía a ella, no te preocupes, en el momento que tengamos que parar, paramos, nos quedamos en ese sitio, se pide un taxi, nos vamos a la siguiente etapa y aquí no pasa, vamos, ni mi hijita, pero fue una campeona, la hizo de primero hasta último, pero vamos, sin decir ni esto. Hubo alguna bajada que la tuvo que hacer andando hacia atrás porque todo el mundo sabemos que las rodillas se cargan un poquito y si andamos para atrás pues no nos molesta tanto, ¿vale? Y aún así hicimos esa etapa, ella andando para atrás, yo agarrándola para que pudiera hacer su camino y no le doliera ni le molestara, pero terminamos perfectamente las dos. Y bueno, la última ya la hemos hecho en un poquito de grupo más familiar, que prácticamente ese sí la hemos hecho desde Sarria, al igual que ella, que el camino francés es uno de los más facilitos, los más llanos, las etapas más light, por decirlo de alguna forma, y lo mismo, ya eso fue mucho más en familia, mucho, bueno, pues lo mismo, ¿no? Gente para adelante, gente para atrás, oye, ¿dónde está este? Se nos ha perdido. Nos hemos perdido muchísimas veces, la flecha decía para allá y tú la estás viendo y no sabemos por qué, pero cogemos para allá, porque estamos charlando y no nos damos cuenta. Pero aún así, animo a todo el mundo, de verdad, que quien quiere, puede. De verdad. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, Bea, ¿nos puedes contar respecto de tus caminos si en algún momento te planteaste abandonar y por qué no lo hiciste? Cuéntanos. Bueno, pues yo el hecho en sí de abandonar, la verdad que eso nunca pasó por mi cabeza, pero sí que es verdad que llegó un punto, me voy a centrar principalmente en el último camino que hice porque es el que más reciente tengo. Que ese camino es verdad que fue más duro, al final yo también era más mayor ya, entonces lo hacíamos ya un poco con más dificultad y al final pues me acabó pasando factura físicamente y a mitad de ese camino más o menos pues me lesioné de la cadera. Al final llevamos muchos días subiendo la montaña, bajándola, tantísimos kilómetros, mucho peso en la espalda, entonces eso, me acabé lesionando y eso hacía el punto de que me dolía andar y llegué al punto de cojear. Pero bueno, al final digo que no pensé nunca en abandonar por el hecho de que yo al final tenía a mi padre al lado. Yo contaba con él, sabía que yo lo iba a tener a mi lado y si teníamos que parar, pues íbamos a parar. Si tenía que descansar más tiempo, pues lo hacíamos. O incluso si él me tenía que llevar la mochila, pues me la llevaba, que me la llevo varias veces. Pero eso yo la verdad que sí que no pensé. Y además también en ese camino, como he dicho, fue súper improvisado. No teníamos dónde dormir al día siguiente. Entonces estaba muy tranquila en ese sentido porque yo el hecho de no tener el sitio reservado me daba la oportunidad de que si un día me tenía que quedar pues 2 noches en el mismo lugar, pues me tenía que quedar y ya está, que no pasaba nada. Entonces la verdad que abandonar en sí nunca lo pensé, pero aún así bueno, pues pude seguir y sin problema. Muy bien. Y algo que ha comentado María del Mar en relación con el tema de la inseguridad, me gustaría preguntárselo a Ignacia, porque realmente, como ha hecho el camino sola más veces que el resto, pues
Coméntanos un poquito ese tema de la inseguridad o no, cómo te has sentido, las experiencias que has tenido en relación con este tema. Yo no me he sentido en ningún momento inseguridad, en ninguno de los tres. Y en los dos primeros tampoco, aunque fuera sola, porque al final no va sola. Solamente me acuerdo en un momento del primer camino que me di cuenta que estaba en un bosque, ¿sabes? Y que llevaba mucho tiempo sin ver a nadie y que dije, hostia, que es que estoy sola en el bosque. Pero no puedo decir que yo me sintiera insegura por alguien o por nada, para nada. Al revés, y yo creo que al final no vas sola, vas con el santo. ¿Las demás habéis notado en algún momento del camino alguna percepción de inseguridad o algo? No, ¿verdad? Porque este tema nos resulta bastante importante resaltarlo por las cuestiones que sabemos de algunos episodios, ¿no? De algunos episodios que son como, muy puntuales, exacto, pero queremos que no se debe que se queden como anecdóticos. Bueno, a raíz de esos episodios anecdóticos, bueno, hay como un sistema de seguridad sobre el camino, no solo para las mujeres, sino para todo peregrino o peregrina en general. Pero en un principio yo no he ido sola, siempre he ido con mi marido y he ido con familia, con amigos, pero sí es cierto que las personas que hemos visto que han ido caminando solas, más tarde o temprano te las acabas encontrando y acabas haciendo grupos y prácticamente, afortunadamente, nunca en los 20 años peregrinando he escuchado directamente en algún momento que te hayas parado en algún sitio, en algún pueblo, algún albergue, ay, pues no, afortunadamente no ha sido el caso, gracias a Dios, aunque muy bien, ya que tienes tú el santo nos acompaña y todos los que se fueron antes que nosotros también, o sea que alguna ayudilla llevamos siempre. Ya que tienes tú el micrófono, sí, cuéntanos un poquito la última parte que tú has comentado de que se puede hacer el camino también en nombre de otra persona. Cuéntanos esa. Bueno, eso. Aquí se da el caso de que, bueno, también la tengo aquí presente, gracias a Dios, mi madre, pues le hacía mucha ilusión, porque ya desde el primer momento que empecé yo con esta experiencia del camino y venga a repetir camino y otra vez vaya a hacer camino y otro año camino, eso tiene que ser, y además, tanto a mi madre como a mi suegra le dejábamos la ruta para que ellas la pudieran seguir, no siguieran de alguna manera desde casa, ¿no? Y ella en el ordenador se metía, pinchaba en los enlaces que se le había dejado para poder ver los monumentos, ver los sitios. Era tal su afán de querer participar de alguna manera y bueno, pues desgraciadamente físicamente no se encuentra bien, bueno, ahora la veis, está estupenda, ¿no? Pero está operada de la rodilla, no, en fin, limitaciones, ¿no? Y bueno, da la casualidad que en la asociación en la que ahora somos socios, mi marido y yo, pues me dieron o me hablaron de que era posible hacer el camino en nombre de alguien, que no tenía que ser, hombre, la idea por recoger después lo que todo peregrino que se precie quiere su Compostela, ¿no? Cuando llega a Santiago. Y yo me quedé un poco así, digo, no me digas, pues en los años que llevamos, bueno, no siempre ya hemos ido a por la Compostela, ¿no? Digo, pues yo el próximo camino que haga lo tengo que hacer. Y efectivamente así es, una vez que tú llegas allá a Santiago y solicitas tu Compostela, te la ponen a tu nombre, pero hay una especie de apartado que te dice en nombre de. O sea que yo, María del Mar, he hecho el camino en nombre de Consuelo, que es mi madre, ¿no? Entonces, no sé, la verdad que aquel camino también fue muy bonito porque fue una experiencia que aunque la ibas haciendo tú y tus experiencias personales, pero saber que lo estabas haciendo en nombre, que después afortunadamente le dimos el regalo de llevarla a Santiago, ya en otras condiciones, con su avión, pero bueno, en los 4 días que estuvimos tuvo una experiencia increíble porque es que lo disfrutó como una chiquilla, vamos, tuvo todas las experiencias que un peregrino, nada más que llega a Santiago, puede tener, así que su premio lo tuvo también personalmente. Interesante. Se puede hacer, vamos, que se puede hacer, que tú quieras hacerlo por tu padre, por tu madre, por alguien que no puede, se puede realizar sin ningún tipo de problema. Muy bien. Ana, te voy a preguntar en relación con esa experiencia tuya, que claro, tú trabajas, tienes muchas responsabilidades, el desconectar ese tiempo del camino durante esos días, con el tema del móvil, con el tema del trabajo como tal, ¿cómo lo haces? Bueno, pues como yo sé a lo que voy, lógicamente, automáticamente mi chip
cambia. Eso no significa que esté desconectada totalmente, porque un autónomo jamás se desconecta. No puede, no es que no quiera, sino que no puede. Pero bueno, como tenemos la gran suerte que caminamos por medio de bosques, de caminos rurales, donde gracias a Dios no llega cobertura, que eso es muy importante, pues obviamente no hay cobertura. Entonces, cuando voy llegando a los albergues, pues cuando empiezan a entrar WhatsApp, empiezan a entrar correos, etcétera, etcétera. Y bueno, voy gestionando según voy pudiendo. Inclusive hay días que ni siquiera lo abro, oye, y ya está. Obviamente siempre dejo avisado a todos los clientes, inclusive a los compañeros, de que, oye, de tal día no estoy, me podéis llamar, si puedo atenderos atiendo, si no, no. Para mí es como dices tú, para mí es un descanso activo, porque mi cabeza, cuando estoy caminando, lo que menos pienso en es el trabajo. No sé, no me preguntéis por qué, porque no es que yo, eso es algo que yo me meto, no, a mí me enriquece, me he dado cuenta que me fijo en los olores, me fijo, fíjate lo que estoy diciendo, en los olores, en los colores, en ese aroma que te viene, en ese silencio, en ese ruidito que escucha de cualquier ramita que se pueda romper por el viento. Eso es mágico. Entonces, ¿yo cómo voy a ponerme a pensar en trabajo? No puedo. Obviamente no puedo. Para mí, como dice ella, es mi descanso activo y lo intento de aplicar cada vez que puedo. Cada vez que puedo. Lo recomienda, ¿no? Totalmente, vamos. Muy bien. Ignacia, imagino que os habéis fijado, porque tenemos ahí un cuadro que es el que nos sirve, nos ha servido como imagen para el cartel de la mesa. Y si sabéis que ese cuadro está pintado por esta artista que tenemos aquí, que es Ignacia. Entonces, cuéntanos qué te llevó a pintar ese cuadro. Bueno, yo siempre he pintado desde pequeña y además me encanta, y soy un amante del arte, y es lo que dice ella, cuando quería pintar algo que estuviera relacionado con una experiencia espiritual, y es que no se me podía ocurrir de otra manera que no fuera el camino, y además revivirlo ya me parecía fantástico. Y en la mochila, si os fijáis, sabe que está llena de monedas. Para mí es un significado porque todos traemos una mochila cuando venimos aquí, en este plano. Y son los dones y también son las sombras, ¿sabes? Las cargas que llevamos, porque todo el mundo que sabe que ha hecho el camino, que lleva la mochila, hay muchas veces que te pesa tela marinera y que vas soltando, vas quitando, porque dices tú, esto ya no me sirve, esto ya no lo quiero. Y los dones también es una manera de que son tuyos y cómo los vas a llevar en la vida, ¿no? En las circunstancias ya en sí. Y estoy de acuerdo con ella lo que ha dicho, entiendo de que el andar es una meditación, es algo que es buenísimo para el cerebro, y vamos, eso ya está científicamente comprobado. Y la contemplación también es otra cosa, que cuando estás viendo en la naturaleza es que no hay ego, ¿sabes? Estás ahí en eso, perteneciendo a algo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de las relaciones que entablamos a lo largo del camino. Bea, cuéntanos si hay alguien que especialmente fue significativo, o alguna experiencia que realmente te marcó. Cuéntanos. Pues yo, más que alguien que me marcase, yo diría que algo. Perdón. Yo me refiero ya al último día, antes de llegar a Santander. Estábamos llegando a Güemes, a un pueblo de Cantabria. Y ese día pues nos quedamos en el albergue que se llama La Cabaña del Abuelo Peuto. Y yo me acuerdo de que ese albergue, a mí la verdad es que me pareció súper bonito, el albergue más bonito en el que he estado, súper diferente, además que era muy particular, trabajaba con voluntarios, tenía sus propias normas, fue espectacular. Me acuerdo que nada más llegar, a mí me quitaron la mochila de espalda, me plantaron una mesa, tenía a un lado a una italiana, por otro lado unos cuantos voluntarios, mi padre por otro lado, y me plantaron un plato de lentejas delante. Vamos, después de haber estado todos los días comiendo en bares, bocadillos y cosas así, pues se agradecía. Y ya luego pues nos dejaron descansar, ducharnos y eso, y ahora, antes de cenar nos dieron una charla sobre los orígenes del albergue. Me pareció la verdad que súper original, la idea es súper interesante, además que esa charla la daba el propio jefe del albergue. Y bueno, como también hay muchos peregrinos que no hablan español, pues tenían hasta su propio traductor. Y bueno, ya luego, después de eso,
fue la cena, que eso fue la cena fue una aventura. La hicieron en un comedor súper grande y yo me acuerdo que con mi padre nos sentamos en una mesa que por un lado yo tenía a un argentino que me estaba preguntando por la feria de Sevilla. Por otro lado, una señora mexicana que me estaba pidiendo que yo le enseñase a bailar sevillana, que yo no tengo ni idea. Luego, por otro lado, había una pareja con la hermana de ella que eran de Canadá y nos estaban contando de alguna manera, porque el inglés es nulo, de alguna manera nos contaron cómo llegaron hasta España a hacer el Camino de Santiago. Y eso, y la verdad que la cena fue un espectáculo y fue súper diferente. Entonces yo digo que ese albergue me marcó porque lo vi un sitio que transmitía unos valores tan bonitos, era tan sencillo y además que era solidario porque no tenía un precio fijo el albergue, se pagaba según la generosidad de la gente. Y la verdad que lo vi súper distinto. Entonces yo me marcó mucho y aprendí, yo creo que cuando todos tenemos un propósito en común y hay de verdad voluntad, no importa lo diferente que seamos, ya sea de Canadá, de Utrera, que al final pues se llega al final del camino y se encuentra la solución. Muy bien, pues vamos a seguir un poquito con este tema y vamos a preguntarle a Ana. En relación con, precisamente has comentado que hiciste una parte del camino cuando terminó la pandemia, y imagino que las relaciones, cuando las personas con las que te encontrabas o encontrabas ahí, ¿cómo era había miedo? ¿Cómo era ese momento de contacto con las personas que te encontrabas? Y bueno, cuéntanos un poquito de esa experiencia. Sí, bueno, en realidad no había terminado pandemia, simplemente nos dieron la libertad de poder cruzar de autonomía, ¿vale? No era cuando nos abrieron para poder, la pandemia seguía y por supuesto todo el mundo pues con mascarilla y llevando todo lo que era pues lo desinfectante y demás, como así marcaba, bueno, por lo que nos marcaron a todos. Estuvo bien, muy bien, porque es que no es que encontramos muy poca gente y muy poca gente, te puedo decir como he dicho antes, o sea, por los caminos nos encontramos de etapa en etapa, 3 y prácticamente siempre eran los mismos, porque habíamos muy poca gente, no sé si era porque... ¿Llevabais mascarilla? Sí, llevábamos mascarilla y de hecho nos pareció algo muy curioso de que, por medio de la montaña y demás, llega un momento en que el camino pasa en paralelo por una carretera y nosotras, pues claro, mi hija y yo, o sea, dormimos juntas, comemos juntas, estamos haciendo un viaje juntas, pues nosotros no veíamos el sentido de que lleváramos unas mascarillas puestas, no le encontrábamos el sentido a ello, ¿no? ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que por esa carretera pasa un coche de la Guardia Civil y empieza a hacernos esto, que las mascarillas, que nos pongamos las mascarillas. Y nosotros dijimos, ¿en serio? Las dos, claro, nos asombramos lógicamente, ¿no? ¿En serio tenemos que poner las mascarillas? Y bueno, dijimos, oye, mira, claro, póntela, que tampoco venimos aquí a dar problemas ni causar nada, ¿no? Y ese coche de la Guardia Civil se dio la vuelta para ver si nos lo habíamos puesto. O sea, fue algo curioso que encima se paró con nosotros. No, tenéis que entender. Digo, bueno, ya, pero es que mi niña, vamos las dos juntas, nos acostamos las dos en el mismo sitio. O sea, pero tenemos que cumplir con las normas. Y así fue. Bueno, obviamente cuando ya entras para lo que es la montaña, ahí no tenemos esa vigilancia tipo cuerpo de seguridad del Estado, no. Pero, bueno, pues intentamos de cumplir en ese momento con todo lo que nos marcaba, aunque no la quitábamos, la verdad. Para que vamos a engañarnos, en medio de la naturaleza, no la quitábamos y así fuimos prácticamente todo el camino. En cuanto veíamos algo, corriendo poniéndonos. Es normal por otro particular, la verdad. María del Mar, cuéntanos un poquito tú en el tema de la relación, porque como tú has comentado también que tú has hecho todos los caminos con tu pareja, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso de hacer todos los caminos con tu pareja? Porque me imagino que, como decía antes Ana, me ha hecho gracia, dice, sí, mi hija se iba para adelante porque no sé, por lo que sea discute y te enfada. Tú con tu marido, ¿cómo es esa situación en el camino, hija? Cuéntanos. Sinceramente, aunque os parezca extraño, afortunadamente el camino nos ayuda incluso a discutir menos que cuando no estamos haciendo el camino, porque quizás estemos ahí en una situación natural y fuera un poco de nuestros arquetipos diarios y nuestras presiones diarias que efectivamente nos la ponemos también nosotros, ¿no? A veces vienen también exteriores, más las que tú decides, ¿no? Llevar esa mochila que llevamos a cuesta, como decimos, y durante el camino es que somos como más nosotros, más naturales, somos más auténticos, entonces quizás hay
el hecho de habernos descubierto y saber que el camino incluso nos hace falta, ya decimos la palabra que es un poco junkies del camino, ¿no? Es como una cosa necesaria, que si no podemos ese año hacer camino, buscamos la manera de hacerlo de otra forma, pero intentamos buscarnos esos días porque es que son necesarios. Somos parte de la naturaleza, o sea, y vivimos en una situación un poco artificial. Quizás, no quiero decir que volvamos otra vez al tiempo de las cavernas, pero casi al plan que vamos y como van yo creo que volveremos, porque, madre mía, yo no sé, no quiero ser tampoco agorera, pero el futuro me preocupa un poco, ¿no? En ese aspecto. Pero sinceramente, problemas, al contrario, estamos como más resolutivos, quizás el hecho de ir más improvisando te descubres más a ti mismo y a ti misma y descubres a los demás, como que en un sentido también de igualdad, que nadie es más que nadie ni menos que nadie, ¿no? Eso es como maestra que soy, uno de los valores que intento inculcar a mis alumnos, ¿no? Que son de primaria, son pequeñitos, pero bueno, los doy entre los 6 y los 12 años, ahora que llevo unos años dando lo que es el primer ciclo, y lo que es la empatía, lo que es ponerte en el lugar del otro, y eso, y el conocerte a ti mismo con tus limitaciones, con tus posibilidades, y a veces que te descubres que dices tú, pero somos capaces de esto, hemos hecho esto, o sea, es algo bastante, yo lo aconsejo tanto a las parejas como a los que no parejas, porque es una manera de descubrir a los demás, descubrirte a ti mismo y ver la cantidad de posibilidades que hay, incluso en esa situación como que todo es como más natural, así que yo en principio, y incluso las decisiones las tomamos conjuntas, que en un diario a lo mejor, pues yo pienso esto, no, pues yo pienso lo otro. El verse que estás en la misma situación, como que la decisión la tienes que hacer conjunta porque es una solución para los dos, ¿no? Eso de tú por un lado y yo por otro, como que afortunadamente no se nos ha dado. Al contrario, buscamos la solución conjunta y nos paramos hoy aquí, sí, venga, vamos a descansar un poco. Que uno se encuentra mal, bueno, pues el otro hace de apoyo y viceversa. O sea que es una experiencia, yo creo que enriquecedora. Muy bien. Hablando de toma de decisiones, Bea, que yo sé que ha tenido también en el tema académico, ha tenido coge el micro. En el tema académico, el camino le ha ayudado bastante, ¿no? Cuéntanoslo eso. Sí, yo creo que el camino en Santiago principalmente me ha ayudado a no tirar la toalla. La verdad, a que a veces pues, vas a tener otro ritmo y que si tienes que parar, pues se puede parar perfectamente. Y eso, y que cada día, en cada etapa vas a tener un ritmo diferente y que no tienes que llevar siempre el ritmo, ni ser el mejor, y por supuesto tienes que llevar el tuyo propio. Y ahí es donde lo comparo yo con mi vida académica, porque yo el año pasado me presenté a selectividad y la verdad es que me la preparé un montón y la verdad que me salió bastante bien, lo que pasa que mi nota no fue suficiente para entrar a la carrera. Entonces, la verdad es que fue un golpe bajo y me vine abajo porque al final yo no sabía qué iba a hacer con mi futuro ni qué iba a hacer de mí. Y yo veía a mis amigos que sí les había salido bien y que estaban avanzando y que me iba quedando atrás. Y la verdad que puede ser dramático, pero al final para un estudiante eso es lo más importante, sus estudios y que les vayan bien. Pero bueno, al final solo me quedaba esperar, ser paciente y confiar en mí misma y ya está, hay que esperar a que todo saliera bien. Y efectivamente ya a finales de verano ya fui bajando en las listas de espera y en cuarta convocatoria, que coincidió con el pescadito de la feria de mi pueblo, de Utrera, acabé entrando en la carrera. Entonces, pues ahí yo entendí que, pues que al igual que en el camino, las pausas son completamente necesarias y son parte del camino. Y que aunque yo fuera a otro ritmo que mis compañeros, que mis amigos, pero al fin acabé llegando. Y la verdad es que ahí valoré mucho lo que es el esfuerzo y la paciencia y la importancia pues, de eso, de no tirar la toalla, porque al final se acaba llegando. Muy bien, muy bien. Bueno, y vamos a preguntarle a Ignacia, porque yo sé que ella ha hecho el Camino de Santiago y que también había hecho el Camino del Rocío, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo es esa experiencia diferenciadora, imagino. Cuéntanoslo tú, porfa. Bueno, yo después de haber hecho los 3 caminos, cuando se me ofreció hacer el camino del Rocío, que también era una peregrinación de Candelaria, iba muy convencida, claro, yo tenía el chic del Camino de Santiago
y para mí fue un shock, ¿sabes? Hacer el camino este del Rocío, porque me di cuenta, para empezar, que claro, es todo lo contrario al Camino de Santiago, en el sentido de que tú lo haces solo, el Camino de Santiago, ¿no? Con toda ¿sabes? Y te vas moviendo solo, y el Camino del Rocío lo tienes que hacer en comunidad y lo tienes que hacer en grupo, porque vas pasando por unas marismas que además tienes que pedir una licencia para pasar, y hasta ahí pues vale. Pero una de las cosas que me llamaba mucho la atención es que las paradas que hacían donde te daban de comer, come, y tú decías, pero vamos a ver, ¿cómo comas? No voy a poder seguir andando, párate a tomarte una copita, y tú dices, vino, pero ¿qué me estás contando? Para mí fue como eso, pero ya cuando yo llegué allí y dice, venga, vamos a montar la tienda de campaña, digo, ¿qué? ¿Sabes? Eso fue, vamos, yo no he pasado más frío en mi vida, porque no pusimos nosotros en la nuestra el plastiquito, y nos cayó el rocío, pero de verdad, ¿eh? Y no es lo mismo que cuando tú llegas al albergue y te duchas y luego ves el pueblo y después comes y después haces vida turística, sino allí te pones a cantar y a bailar y a rezar, que es lícito y es precioso también. Pero yo desde ese momento, para mí, yo me quito el sombrero con la gente que es rociera, porque me parece que hacer el Camino del Rocío es muchísimo más duro que el Camino de Santiago, para mí, ¿eh? Y por las arenas, que eso fue yo en noviembre, y yo no pude pasar más calor y no pudo ser más intenso. Como vaya vestida de... Exacto, es lo que pensé, digo, bueno, ¿y la gente cómo lo hace en junio? ¿Sabes? Con el traje de gitana, a pleno sol, y entonces a partir de ese momento yo comprendí, ¿sabe? Que los andaluces y el Camino del Rocío es muchísimo, no sé cómo explicarte, duro o heroico, ¿sabes? Y exactamente, y con esa alegría, porque también es diferente, ¿sabes? Es otra cosa. El peregrinaje del Camino de Santiago es para adentro, y el del Rocío es que es para afuera, ¿sabes? Claro. Muy bien. Bueno, nosotros vamos a ir terminando. Sí, antes de finalizar, que ellas van a decir una frase, una palabra, algo relacionado con lo que se quedan del Camino de Santiago, y lo van a compartir con vosotros, con vosotras. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, pues es el momento para que le preguntéis lo que queráis. Yo me quedo con lo que Bea contó al principio de la preparación de ese primer camino, la preparación. Entonces, pues a mí me ha transmitido que fue una forma también de compartirlo con la familia previa, ¿no? No solamente el principio, el camino, sino además la fase previa. ¿A ti te quedarías con algo especial de esa preparación por encima del camino, o el camino por encima de la preparación, o lo separaría? A ver, yo creo que al final la preparación es para llegar a algo, ¿no? A un propósito que era el Camino de Santiago. Entonces eso sí lo pondría por encima de lo que es el entreno. Porque, hombre, con la ilusión que se hace, y lo que digo, mi padre ya lo había hecho antes y mi familia es la primera vez que lo hacíamos. Y teníamos mucha ilusión por el hecho de que era un viaje que había hecho tantas veces él, con amigos o incluso solo, pero era la primera vez que lo hacía con su familia, y nos parecía algo muy, muy bonito, la verdad, hombre, y lo que nos motivó y lo que se le ocurrió para que nos gustase y para que lo hiciéramos más veces. Y es verdad que pues, el entrenamiento sí que merece mucho la pena, lógicamente, y nos lo pasamos genial y nos divertimos un montón, pero al final verte en tanto tiempo que te has preparado para al final hacer camino y verte ahí, eso sí que, eso no tiene precio, eso no se compara con nada. Yo creo que me quedaría con el camino. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar alguna cosita? ¿Tenéis algún interés? Dígame. Estáis promoviendo el Camino de Santiago desde Cádiz y desde Sevilla, desde Andalucía. Pero ustedes se van al norte, desde allí vais. No. ¿Hay alguien que salga desde aquí? No. Nosotros en la Asociación del Camino de Amigos del Camino de Santiago de Utrera hacemos muchísimas rutas de la Vía Augusta, de la Vía Serrana,
de la Vía de la Plata, hacemos muchos tramos del camino y hay mucha gente, el presidente por ejemplo, que él puede decirlo, puede explicarlo, y más asociados hacen el camino desde aquí. Pero hacéis a tramos, ¿no? Hacéis un tramo y dentro de 2 metros hacéis otro. Claro, a tramos. Igual que ha contado Bea, que su primer camino era un tramo y no finalizó en el objetivo final, no era llegar a Santiago. Realmente era un poco lo que en la reflexión inicial, un poco realmente el camino te da la experiencia en cualquier etapa del camino, te va a dar la experiencia. El llegar al destino, evidentemente, que es fundamental, ¿no? Como ha dicho Bea, que ella como objetivo, como he llegado, ¿no? Pero si te lo saltas eso, tampoco pasa nada. Puedes perfectamente hacer un montón de tramos y vivir la experiencia de esos tramos. Por lo menos esa es mi perspectiva. Evidentemente no es la verdad absoluta. Aquí habemos un grupo que sí hemos hecho el francés. Entonces, hasta que no se prueba, no se sabe. Por eso lo preguntan. Nosotros este año hemos hecho el francés. Y el año pasado hicimos el camino de Jaca. ¿Cómo es? La cola del caballo, tuvimos. No, ya. Hemos hecho algunos. Y el de Cádiz. Y el de Cádiz también lo hicimos. Hemos hecho algunos. Mira, si me permite que te diga, es verdad que todo el mundo se va al norte, porque la idea de todo el mundo es llegar a Santiago. Por ejemplo, desde Utrera yo lo he hecho 2 veces, son 44 días, 1070 kilómetros. Y tú eso no lo puedes hacer en 7 días. El problema es ese, que estamos muy lejos. Entonces nosotros lo que hacemos es promocionar el camino haciéndolo por tramos. También os digo que Santiago puede ser la meta, pero nunca es el fin. El fin siempre es el camino. Yo he conocido este año una persona que está haciendo, no recuerdo qué camino, pero lo están haciendo de 4 o 5 días, una semana, porque no le permite más el trabajo, y van a tardar 8 años en llegar a Santiago. Es decir, todo el que... Pero lo suyo, conocer los caminos, si no tienes tiempo, es dividirlo, partirlo. Que tarda 2 años, 2 años, que tarda 3 años, 3 años, pero conoces el camino, ya sea desde Utrera, ya sea desde La Cabeza, ya sea desde Cádiz. Yo lo he hecho desde Cádiz, es decir, que le he metido 150 kilómetros más. Entonces, pero para eso hay que tener tiempo, hay que estar jubilado, está más a gusto en el brazo. Entonces, si estás trabajando, eso es imposible. Con Juanma, con el padre de Bea, lo hemos hecho de Utrera en bicicleta también, son 14 días. Pero no es decir, que todo el mundo quiere llegar a Santiago, pero ya os digo, Santiago puede ser la meta, pero nunca es el fin. Entonces, lo suyo es partirlo, conocer el camino. Por ejemplo, hacer desde Cádiz hasta Cabeza, que son 4 días, quiero recordar, o hacerlo por partes, que tenemos el tren, tenemos las cercanías, y haciendo 2 días, un fin de semana, y probando el camino, a ver si os gusta. Luego, que si os vais al norte, os vais al este, al oeste, donde queráis. Pero tenemos un camino que pasa por las cabezas. Es decir, que con que te vayas a Ventalpán y llegas hasta Tarjano, ya has hecho, pues creo que son 19 kilómetros, una cosa así. Entonces, el camino hay que probarlo, hay que verlo. Que todo el mundo se empeña en llegar a Santiago, evidentemente. Yo he hecho, no sé si tanto como María del Mar, pero por ahí, y yo puedo tener 5 o 6 composteras nada más, porque no me interesa. A mí lo que me interesa es mi camino. Muchas gracias. Y de cualquier manera también es importante, o sea, el tema de que la gente quiera hacer principalmente el camino de Santiago es porque evidentemente esos caminos están preparados, cosa que es lo que nosotros queremos para nuestros caminos. Cuando estén preparados con las mismas condiciones,
podremos hacer estos caminos de la misma manera que se hace el camino allí. Y podrás llegar a Santiago o no, que es lo que estaba diciendo Manolo, pero bueno, si llegas en 8 años o en lo que sea, da igual. Puedo añadir una cosita a lo que está diciendo, digo, y es de agradecer que muchas personas antecesoras a nosotros nos han preparado ese camino, porque gracias a todas esas personas no nos perdemos en ese camino. Bueno, no perdida, pero recuperar. Gracias a todas esas señalizaciones y a toda esa planificación para que se nos haga fácil. O sea que eso también es de agradecer a las asociaciones y a las parroquias y a muchos movimientos de personas que una vez que han hecho el camino y han probado su etapa, facilitan a los que vienen después, ¿no? Y es una de las cosas que también mi marido y yo tengo pendiente, el ser hospitalero, el ser dentro de la asociación selección, pero como bien ha dicho, hay que estar un poquito también jubilado y tener tiempo, ¿no? Que es una de las cosas que esta sociedad en la que vivimos carecemos, entonces estamos siempre con una perspectiva de a ver cuándo, y es una de las muchas cosas que uno siente como también de gratitud y de devolución a todo lo bueno que has disfrutado, y gracias a muchas personas que han promovido y se han encargado de eso, ¿no? Para que tu experiencia sea lo más grata posible. Bueno, ¿hay más preguntas? Pues vamos a finalizar con una frase, una palabra, lo que queráis. ¿Con qué os quedáis realmente del camino de Santiago? De estos caminares y de estas experiencias, de estos aprendizajes personales que habéis tenido. Bueno, yo con la frase que me quedo es la que siempre llevo por bandera para mí. El camino te enseña que querer es poder, que nada es imposible, y como bien ha dicho Bea, si quieres llegar, llegarás. Y eso es que lo aplico cada día de mi vida, no solamente al camino, sino cada segundo, cada minuto de mi día lo aplico. Y bueno, hasta el día de hoy me va bien, la verdad. Y así quiero seguir, por supuesto. Muy bien. Pues yo me quedaría con una palabra, yo diría que sería resiliencia. La verdad que no hay palabra que mejor defina lo que es mi experiencia del camino, como he contado, y yo creo que sí, que sería resiliencia. Muy bien. Ignacia. Yo me quedaría, a ver, yo lo que he hecho ha sido en Galicia y es una tierra de megas, ¿no? Se dice, y para mí el camino es mágico. Bueno, pues yo diría que el camino es la vida, y que como la vida misma, pues aprendes mucho de él y se aprenden muchos valores que puedes recibir y transmitir a los demás: la solidaridad, la empatía, el ponerte en el lugar del otro, el ser una persona resolutiva cuando te enfrentas a un problema, que os podría contar, ¿no? Y todo eso lo llevas luego a tu vida diaria, o sea que es como una reciprocidad. El camino en la vida. Pues muy bien, muchas gracias y nada más. Hemos terminado. Bueno, hemos terminado, espero que os haya gustado. Como estamos, primero agradecerle a ella el haber estado aquí, y cada vez que la llamamos para algo, pues se comprometen con nuestra asociación para hablar o para darnos cualquier cosa. Como estamos hablando de mujeres y tenemos aquí a Noemí Marchena, el alcalde ya ha hablado, quiero que tú, como delegada de Igualdad, que nos des unas palabras. Bueno, pues buenas tardes. Para mí, como delegada de Igualdad, la verdad que es un honor hoy tener a 4 mujeres que además cuentan su experiencia y que nos ayudan a las demás, a las que todavía no tenemos la oportunidad de conocer pues el camino, a darnos la seguridad que necesitamos quizás, y de boca de ellas escucharla para realizarlo, ¿no? Esa seguridad y esa que nos transmitíais de que el camino no es un peligro, eso que tanto las mujeres hoy en día aún tenemos que seguir luchando, y que bueno, que teniendo tan próximo este mes de noviembre, donde vamos a de nuevo, ¿no? Luchar por la violencia de género, una violencia que las mujeres
seguimos recibiendo, pues esa seguridad que nos transmitís a mí personalmente me ayuda a plantearme este camino. Os agradezco por habernos contado vuestras experiencias a las 4, por haber ayudado pues, a todas las que estamos aquí hoy y transmitir a todas las que nos están viendo a través de los medios. Pues nada más que eso, agradeceros el haber estado hoy y contaros vuestras experiencias. Muchas gracias. Gracias. Como hay de bien nacidos y agradecidos, si el señor alcalde puede subir, quiero hacerle entrega en nombre de la asociación de un azulejo que marca lo que es el camino. Nuestro escudo, la flecha, la veira y nuestro nombre. En nombre de la asociación, muchas gracias. Agradecerle que hayan montado pues, esta mesa, este debate, por así decir, o contar vuestras experiencias, y sobre todo, eso no es fácil, abrirse como lo habéis hecho y contar las experiencias que habéis vivido, que como decía Noemí, yo creo que nos sirven a todos y a todas para animarnos o intentar buscar ese huequecito que nunca tenemos. Muchas gracias.